no es solo pensar. Es no poder parar. La mente se convierte en un mecanismo que nunca descansa, un engranaje que gira sin detenerse, como si estuviera atrapado en un ciclo interminable. Cada idea que aparece se transforma en un objeto de análisis, en un rompecabezas que exige ser desarmado y vuelto a armar una y otra vez. Como si en ese proceso pudiera revelarse una verdad oculta que nunca termina de aparecer. Al principio parece algo normal. Solo estoy pensando, me decía. Pensar es natural, es parte de lo que somos. Pero pronto descubrí que no era simplemente eso. Era más que pensar, era quedar atrapado en el mismo pensamiento durante horas, como si mi mente se hubiera convertido en un cuarto cerrado del que no podía salir. A veces son cosas pequeñas, una palabra que dije, un gesto que alguien hizo, una conversación aparentemente trivial. Pero mi mente no lo deja ir. Se aferra a esos detalles como si fueran piezas de un misterio que necesita resolver. Busca errores, significados ocultos, interpretaciones posibles. Y cuanto más lo analiza, más crece. Lo que era insignificante se convierte en algo enorme, lo que era pasajero se transforma en una carga. Es como una rueda. Gira y no se detiene. Intento distraerme, hacer otras cosas, pero la mente siempre vuelve. Es como si hubiera algo pendiente, algo que necesito resolver, aunque en realidad no haya nada. Solo la sensación de que lo hay. Y eso es lo más agotador, no es el pensamiento en sí, es no poder salir de él. Recuerdo una mañana en la que desperté con la sensación de que había dicho algo incorrecto la noche anterior. Era un detalle mínimo, una frase insignificante en una conversación trivial. Pero mi mente lo tomó como si fuera un error monumental. Lo repetía, lo analizaba desde todos los ángulos posibles, el tono de mi voz, la expresión de mi rostro, la reacción de la otra persona. Cada elemento se convertía en una pieza de un rompecabezas que nunca terminaba de encajar. Intenté distraerme preparando el desayuno. El olor del café llenaba la cocina, el pan tostado crujía bajo el cuchillo, pero nada de eso lograba silenciar la rueda que giraba dentro de mí. Incluso mientras masticaba, mi mente seguía trabajando, reconstruyendo la escena, buscando significados ocultos. Era como si el pensamiento se hubiera convertido en una melodía repetitiva que sonaba de fondo sin detenerse. Lo más agotador no era el contenido del pensamiento, sino la imposibilidad de escapar de él. Podía cambiar de actividad, podía hablar con alguien, podía salir a caminar, pero la mente siempre volvía. Era como un imán que atraía mi atención hacia el mismo punto, una fuerza invisible que me impedía soltarlo. Con el tiempo, empecé a notar patrones. Los pensamientos que más me atrapaban no eran los grandes problemas, sino los detalles pequeños, una palabra mal dicha, un gesto mal interpretado, un silencio incómodo. La mente los tomaba y los convertía en gigantes, en montañas imposibles de escalar. Lo que para otros era insignificante, para mí se transformaba en una carga que podía durar horas, incluso días. Aprendí que luchar contra ellos solo los hacía más fuertes. Cada intento de expulsarlos era como darles más energía, más presencia. Era como intentar apagar un fuego con gasolina. La única salida era observarlos sin engancharme, dejarlos estar sin darles poder. Recuerdo otra escena, estaba en un café, rodeado de conversaciones ajenas, el aroma del café recién molido llenando el aire. La gente reía, hablaba de cosas simples, y yo intentaba concentrarme en mi taza. Pero de pronto, un pensamiento irrumpió, extraño, fuera de lugar. Me quedé mirando el vapor que subía del café, intentando que ese humo se llevara la idea consigo. No funcionó. El pensamiento seguía ahí, insistente, como una sombra pegada a mi espalda. En otra ocasión, mientras caminaba por la ciudad, el ruido de los autos, las voces mezcladas, el calor del sol sobre mi piel, todo parecía normal. Pero de pronto, un pensamiento irrumpió como un relámpago en medio de la multitud. Me detuve un instante, fingiendo mirar una vitrina, cuando en realidad estaba intentando recuperar el control. Nadie lo notó. Nadie supo que en ese momento mi mente estaba librando una batalla silenciosa. Hay noches en las que la mente se convierte en un teatro interminable. Estoy acostado, la habitación en silencio, y de pronto comienza la función, un pensamiento aparece en escena, se repite, se transforma, se disfraza. No importa cuánto intentes cerrar el telón, siempre encuentra la manera de volver a salir.
Es como si mi cabeza fuera un escenario donde las mismas frases se representan una y otra vez, con variaciones mínimas, con gestos distintos, pero siempre con el mismo guión. Recuerdo una caminata bajo la lluvia. El sonido de las gotas golpeando el suelo debería haber sido suficiente para distraerme, para traerme al presente. Pero mi mente estaba ocupada reconstruyendo una conversación. Cada palabra se repetía como un eco, cada silencio se convertía en un signo oculto. Mientras mis zapatos se empapaban y el agua corría por las calles, yo estaba atrapado en un diálogo que ya había terminado, buscando significados que nunca iba a encontrar. Lo más curioso es que estos pensamientos no siempre son grandes preocupaciones. A veces son detalles mínimos, una mirada, un gesto, un comentario trivial. Pero la mente los toma y los convierte en gigantes. Es como si tuviera la capacidad de inflar lo pequeño hasta hacerlo enorme, de transformar lo insignificante en algo que parece decisivo. Intento distraerme con música. Pongo una canción, dejo que las notas llenen el aire, pero incluso entonces la mente sigue trabajando. Analiza la letra, la conecta con recuerdos, la usa como combustible para seguir girando la rueda. Es como si todo lo que escucho, todo lo que veo, se convirtiera en materia prima para el pensamiento repetitivo. Y lo más agotador es la sensación de urgencia. Como si hubiera algo pendiente, algo que necesito resolver. Pero la verdad es que no hay nada. Solo la ilusión de que lo hay. Esa ilusión es lo que me consume, lo que me hace sentir que estoy corriendo detrás de una meta que nunca aparece. Con el tiempo, aprendí a observar esos pensamientos sin engancharme. A reconocerlos como parte del flujo natural de la mente. A dejarlos pasar como nubes que cruzan el cielo. No es fácil, porque la tentación de analizarlos es fuerte, pero descubrí que la verdadera libertad está en no seguirlos. En permitir que existan sin darles poder. Hoy todavía aparecen. Todavía hay momentos en los que mi mente se aferra a una idea y la repite sin descanso. Pero ya no me controla como antes. Porque entendí algo clave, no todo lo que tu mente repite merece tu atención. Los pensamientos siguen apareciendo. No han desaparecido, ni creo que lo hagan nunca. Pero ya no me asustan como antes. Ahora los observo con cierta distancia, como quien ve pasar a desconocidos por la calle, algunos llaman la atención, otros se confunden entre la multitud, pero ninguno se queda para siempre. A veces surgen en momentos inesperados. Estoy cocinando, cortando verduras, escuchando el sonido repetitivo del cuchillo contra la tabla, y de pronto aparece una idea absurda, sin relación con lo que hago. Me detengo un instante, miro la cebolla partida en dos y pienso, ¿por qué ahora? El vapor de la olla empaña el aire, y en medio de ese ambiente doméstico, el pensamiento extraño se siente como un intruso en una casa que no le pertenece. Otras veces ocurre en conversaciones. Estoy hablando con alguien, escuchando su voz, siguiendo el hilo de lo que dice, y de pronto mi mente se desvía hacia un lugar oscuro, ajeno. El contraste es brutal, afuera, la calidez de una charla, adentro, un murmullo incómodo que no tiene nada que ver con lo que está pasando. Aprendí a sonreír, a mantener la atención, mientras por dentro dejo que ese pensamiento se disuelva sin darle poder. También aparecen en los momentos de descanso. Me siento en un parque, observo a los niños jugar, escucho el canto de los pájaros, y de pronto surge una idea que rompe la armonía. Es como una mancha en un cuadro luminoso. Pero ahora sé que no debo intentar borrarla con desesperación. La dejo estar, como una sombra que cruza el césped y luego se va. Convivir con ellos me enseñó algo sobre la mente, no es un espacio ordenado, no es un cuarto limpio donde todo está en su lugar. Es más bien un mercado caótico, lleno de voces, imágenes, recuerdos, deseos, miedos. Algunas cosas tienen sentido, otras no. Algunas son útiles, otras son ruido. Y en medio de ese caos, lo importante no es controlar cada detalle, sino aprender a caminar entre los puestos sin perderse. Hubo un tiempo en que pensaba que esos pensamientos decían algo sobre mí. Que eran una señal de quién era en el fondo. Esa idea me atormentaba, ¿y si esto revela mi verdadera naturaleza? Pero con los años comprendí que la mente es capaz de producir cualquier cosa, incluso lo que no tiene relación con nuestra identidad. Es como un generador infinito de imágenes, algunas reflejan lo que somos, otras son simples distorsiones. Lo que realmente nos define es la elección. La decisión de qué seguir, qué ignorar,
que transformar en acción. Un pensamiento puede ser oscuro, pero si no lo convierto en acto, no tiene poder sobre mí. Esa diferencia entre pensar y hacer es la frontera que me da libertad. He aprendido a observar mis pensamientos como si fueran nubes en el cielo. Algunas son ligeras, blancas, pasajeras. Otras son densas, grises, amenazantes. Pero todas, sin excepción, se mueven. Ninguna permanece fija. Y yo no soy el cielo lleno de nubes, soy el espacio que las contiene, el horizonte que las deja pasar. En los días más difíciles, cuando los pensamientos aparecen con más fuerza, me recuerdo esto: no soy mis pensamientos. Soy la persona que decide qué hacer con ellos. Esa frase se convirtió en un ancla, en un recordatorio que me devuelve la calma. Y en esa calma descubrí algo más profundo: los pensamientos extraños también pueden ser maestros. No porque digan la verdad sobre mí, sino porque me obligan a mirar hacia adentro, a reconocer que la mente es compleja, que no todo lo que surge es deseado, y que aún así puedo seguir adelante. Me enseñan paciencia, me enseñan aceptación, me enseñan a no confundir lo que pasa por mi mente con lo que soy en esencia. Hoy camino con más tranquilidad. Sé que los pensamientos aparecerán, sé que algunos serán incómodos, sé que otros me harán dudar. Pero también sé que no tienen el poder de definirme. Soy más que lo que pienso. Soy lo que elijo, lo que hago, lo que construyo en el mundo real. Y en esa certeza hay una libertad inmensa. La libertad de no ser prisionero de mi mente. La libertad de reconocer que los pensamientos son solo eso, pensamientos. La libertad de dejar que pasen, como hojas arrastradas por el viento, sin necesidad de atraparlas ni destruirlas. Al final, lo que queda es la vida misma, el sonido del agua, la risa de alguien cercano, el calor del sol en la piel, el olor del pan recién hecho. Esos detalles, tan simples, son más reales que cualquier pensamiento extraño. Son la prueba de que estoy aquí, presente, viviendo. Y cuando un pensamiento perturbador aparece, lo miro con calma y pienso: no eres yo. Solo eres una nube pasajera. Porque entendí algo que cambió todo: no soy mis pensamientos. Soy la persona que decide no seguirlos. Eso es todo, amigos, espero les gusten mis historias, no olviden suscribirse, dar me gusta y compartir para que YouTube lo recomiende a otras personas. Nos vemos la próxima.